Vamos a charlar, Mariana, de un tema importantísimo. Ustedes como CEMAV, como Sindicato Alfredo Bravo, vienen planteando desde hace bastante tiempo ante las autoridades del Consejo situaciones de acoso laboral que se han vivido en diferentes escenarios, en diferentes escuelas de la provincia. Contanos un poco por qué desde 2019 hasta hoy ha habido tan poca respuesta de las autoridades sobre estas denuncias y qué ha venido pasando. Y nosotros, en realidad, como sindicato CEMAV, venimos trabajando desde el 2019 porque nos adherimos a la Confederación de Educadores Argentinos, que tiene personería gremial nacional, y en ese marco empezamos a trabajar este tema porque es un tema que existió y existe desde hace mucho en función de que los colegas muchas veces no se animan a expresarlo por una cuestión de que consideraban y consideran también aún el tema de hablar de este tema de la violencia laboral como una situación que consideraban hasta normalizada de alguna manera porque por miedo o por falta de conciencia, digamos, se naturalizó este tema de alguna manera y esto es lo que nosotros venimos trabajando. Y además da la casualidad que en 2019 se aprueba un convenio internacional en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, por primera vez que asume el tema de la violencia laboral como un flagelo y una cuestión que legalmente a nivel mundial se está trabajando para que se evite o por lo menos se deje de esa cuestión dentro de los ámbitos laborales. Y esta cuestión del convenio 190 justamente pone un antes y un después porque a partir de la vigencia que la Argentina dentro del país con una ley que le da vigencia a este convenio a partir de este año además, permite plantear que no se puede abordar la violencia laboral como un caso más de conflicto interpersonal como sí lo está planteando hace mucho el Consejo. Y nosotros consideramos en el Consejo de Educación que eso debe cambiar, digamos, porque al plantearlo de esa manera termina siendo más vulnerable el que menos rango tiene, por decirlo de una manera, y terminan en sumario las víctimas de violencia laboral. Es decir que, digamos, el tratamiento que el Consejo le da, este es un problema entre dos personas. Aquí no hay ninguna cuestión institucional a zanjar y habitualmente los dictámenes o lo que sea que resuelva siempre va en contra de la víctima. Será un poco esto el resumen, digamos. Sí, y en ese marco estuvimos peleando para que se conforme una mesa de trabajo con los distintos sindicatos, como hay a nivel país, y se aborde la violencia laboral desde la perspectiva de género, pero también desde la perspectiva del convenio 190, donde no hay una relación entre pares muchas veces, sino que tiene que ver con una subordinación a un directivo o entre pares también puede haber violencia o de abajo hacia arriba, pero en general lo que nosotros fuimos tomando como nota, digamos, con los casos que tuvimos, que son más de 15 hoy, todo tiene en el mismo la misma matriz, digamos, donde se produce un escenario donde sobre todo maestras o mujeres están en las escuelas cuando tienen un cargo potable para poder ser, digamos, ocupado por una titular, o se va a jubilar la titular de esa suplente, empiezan a armar causas supuestas de padres que denuncian y ahí, a partir de ahí empiezan a perseguir y a plantear persecuciones en ese marco de maltrato. O sea, no es porque, como siempre decimos, no es violencia laboral decirte que hagas la planificación o que cumpla con tu tarea docente. Violencia laboral es cuando hay un maltrato frente a otros o denigra a la persona por inútil, etcétera, esos términos que generalmente se dicen o tratan de aislarle del resto de los compañeros diciendo que es una persona que no se adapta al grupo, etcétera. Con el fin sistemático de sacarlo o tratar de que renuncie o que se salga de su lugar de trabajo. Y esto es lo que nosotros fuimos evaluando en muchos casos donde
finalmente no le dicen a la víctima cuáles las denuncias ni el derecho de defensa pueden ejercer, porque hasta que llega a sumario y ahí recién tiene que declarar en carácter de imputada. Entonces terminan revictimizando a la víctima, algo que en realidad es una violencia laboral que debiera abordarse de la perspectiva del convenio, que es en el marco de una mesa que se conformó en el Ministerio de Trabajo, pero que no está funcionando. Debería trabajarse estos casos y en coordinación con el órgano de aplicación, que sería el Ministerio de Trabajo, buscar la forma de que eso cese, digamos, y plantarse desde una mirada distinta a la de que son entre pares nada más que tienen un conflicto, sino que hay una subordinación, una relación de poder que abusa de ese poder para poder maltratar y tratar de que renuncie esa persona o se vaya, digamos, de la escuela. ¿Cómo es el mecanismo? Digamos, yo soy un docente de la escuela X y el directivo a cargo de la institución sistemáticamente me persigue, las intenciones podrían ser un poco esto que acabas de decir. Yo hago un planteo o un reclamo, ¿a dónde lo hago? Y luego, ¿qué ocurre? Porque esto queda ahí frenado. Digamos, ¿cuál es el organismo que puntualmente ha venido desde siempre resolviendo de este modo estos asuntos? Y generalmente lo que nosotros tuvimos como, digamos, denuncia, lo que hicimos es denunciarlo como acoso y violencia laboral, y en función de eso se elabora un protocolo de acompañamiento a la víctima y, en primer lugar, intimar a la persona o al jerárquico que plantea esas supuestas denuncias que aclare cuáles son y en qué medidas se dan, y generalmente se puede volver hacia atrás, pero en un proceso muy difícil. Ahora estamos hablando con el Ministerio de Trabajo, que por ley provincial tiene el Observatorio de Violencia Laboral, que es un observatorio, no es un órgano que define una cuestión de culpable o no de alguien o no, sino que define nada más que se le cita al patrón o al acusado, digamos, de violencia, y en ese marco estamos tratando de coordinar formación y capacitación permanente, que de hecho el sindicato lo hicimos entre el 2019, 20 y 21, varias jornadas de concientización que es violencia laboral y a directivo, docente y demás. Y ahora, en este marco del Observatorio de Violencia Laboral, que está creado por ley, se trata de que ellos, con su equipo técnico y demás, acompañen también el proceso de ir viendo cuáles son las causales, sin llevar a sumario, digamos, a la víctima. Pero esto fue un proceso que recién ahora pudimos avanzar un poco, y se está trabajando en una idea de coordinación también con el Consejo para que eso quería preguntar, ¿no? ¿Qué respuesta dio el Consejo en este sentido a los planteos que ustedes han hecho? Y hasta ahora estuvimos planteando esta semana justamente un planteo de hacer jornadas institucionales en la escuela en coordinación no solo con el CEMAP, sino planteando con los otros sindicatos para abordar desde la perspectiva, digamos, multidisciplinaria con el Consejo y con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, jornadas de capacitación, no solo porque esto es un tema de género, si bien afecta a la cuestión de género, pero es puntualmente violencia laboral, que también tiene su especificidad, y entonces no es todas las violencias como se abordan, sino puntualmente el tema de violencia laboral, abordarlo desde una formación permanente y tratando de abordarlo desde ese lugar, como te digo, de la mirada no del sumario, sino desde la mirada de la mesa esta de trabajo que se armó y que se debería, exigimos ahora que siga funcionando, que es lo que le estamos planteando al Consejo, y que entendemos que puede haber un avance en ese sentido. También tendría que responder el Ministerio de Trabajo, digamos. Sí, el Ministerio de Trabajo, desde la mirada del Ministerio, hablamos con la ministra y se puso a disposición, digamos, de trabajar este tema en colaboración, primero acordando con las autoridades educativas para que sea un ámbito de consenso, digamos, de alguna manera, y buscar digamos, avanzar en la conciencia colectiva sobre este tema, porque realmente es una situación muy grave para los colegas que van sufriendo situaciones de maltrato psicológico y demás, y están la mayoría, algunos pudimos avanzar en sacarlo del sumario con cierta falta de mérito y demás para que no lo sancionen,
pero eso ha sido muy difícil porque siempre es en el ámbito de lo administrativo y a su vez buscar la forma de que estos colegas también tengan atención psicológica y demás, no solo desde el IPS, sino en un conjunto de situaciones que se aborden interdisciplinariamente, porque provocan estas situaciones digamos, de destrucción prácticamente de la autoestima y un montón de cuestiones que hacen que el colega se sienta muy mal. Uh-huh. Bien, Mariana, como siempre, muchas gracias por atendernos. No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Mariana Lescafete de CEMAV a propósito entonces de este planteo, esta serie de planteos en realidad que vienen haciendo desde el CEMAV, desde el Sindicato de Educación Alfredo Bravo, denuncias ante el Consejo General de Educación sobre acoso laboral que se vienen reiterando desde, al menos eso es el periodo que el sindicato señala, ¿no? Desde 2019 hasta este año.